Sobre la focalización de renta ciudadana, un tema muy importante que conseguí, pues gracias a una respuesta que ustedes saben que siempre estoy ahí consultándole. Esta es una respuesta que nos ha dado, me ha dado Prosperidad Social porque yo le hice varias preguntas. O sea, siempre estoy ahí pendiente al proyecto, pues de resolución de la renta ciudadana, como va a operar en todo el 2024, 2025, 2026, mejor dicho. De aquí en adelante yo pues aproveché y les hice preguntas, pero pude tener algo más claro. Este documento es oficial, es una respuesta oficial por parte de Prosperidad Social. Voy a ir de una vez voy a ir al grano, ya voy a responder algunas de sus preguntas. ¿Listo? Eso fue el 6 de enero del 2024. Winter ABC, yo pregunté lo siguiente. Buena tarde, Prosperidad Social, una consulta. En este reglamento de la renta ciudadana, no se aclara o deja duda de cómo serán focalizadas las familias, si tomarán qué grupos del CISBEN 4, si en cada ciclo de pago se alimentará la base de beneficiarios y la prioridad de forma detallada si habrá o no inscripciones al programa Renta Ciudadana. O sea, lo que le pregunté claramente es cómo se va, cada cuánto se va a focalizar o cómo se va a hacer el proceso de focalización. Ya les enseñé, ¿no?, que la focalización es identificación, o sea, cómo determinan quiénes son los beneficiarios. Bueno, y aquí está la respuesta detallada. Así me gusta a mí, todo detalladito. Dice, en el proyecto de resolución se presenta de manera detallada en proceso de focalización en el capítulo 3 denominado Metodología de focalización del programa Renta Ciudadana. Este proceso partirá de la identificación de hogares potenciales tal como se describe en el artículo, en el cual se señala Prosperidad Social utilizará dispuesta por parte del departamento, información, por parte del Departamento Nacional de Planeación a través del CISBEN vigente. ¿Qué es el CISBEN vigente? Ustedes ya lo conocen, la base de datos donde usted consulta su puntaje o grupo, y el registro social de hogares, que fue el que utilizaron para hacer ajustes en noviembre, a finales de noviembre. Que a algunos les subió, a otros les bajó, a otros les mantuvo. E igual señala la clasificación establecida por el CISBEN actualizada con el registro social de hogares, o la inclusión en los listados de población indígenas construido por Prosperidad Social, en el respeto de su autonomía, de sus estructuras sociales, usos y costumbres, a partir de los cruces de información con las diferentes bases de datos integrada por la fuente de información que trata el artículo tal, no otorga por sí misma acceso al programa Renta Ciudadana y solo servirá como herramienta para la identificación de los hogares potenciales. O sea, tener CISBEN no garantiza que usted automáticamente sea beneficiario. Ellos tendrán que hacer la focalización. Ahora viene el punto aquí que lo resalto. Artículos 3.1.1. Condiciones de entrada de la línea de intervención, valoración del cuidado. Podrán ser hogares potenciales de la línea de intervención, valoración del cuidado los hogares que cumplan algunos de los siguientes criterios. ¿Por qué hablo de la línea de valoración del cuidado? Como hemos hablado, o como yo les he dicho anteriormente, es la línea que va a empezar a pagar muy pronto, junto con emergencias. Lo que es Colombia sin hambre a partir de mayo. Y el grupo B, que es fortalecimiento de capacidades después de mitad de año a finales de año. O sea, eso ya que es el grupo B. Pero la línea de valoración del cuidado es el que va a iniciar muy pronto. Estos son los criterios de focalización que se van a manejar ahorita. Hogares en situación de pobreza extrema con jefatura monoparental, priorizando la jefatura femenina con niños, niñas menores de 6 años, que según la información registrada en el registro social de hogares, estén clasificadas entre los grupos A01 a A05 del CISBEN. Si ustedes saben, el CISBEN tiene una base de datos que ustedes colocan o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Todos los que están en el CISBEN, en el grupo de pobreza extrema que cumplan con las condiciones, claro está, que son menores de 6 años, van a recibir. Los que van de 6 años en adelante, a partir de mayo, recuerden, ustedes entran los mayores a 6 años en Colombia sin hambre. Este es el de valoración del cuidado, que es el que va a iniciar. Por eso estoy hablando y hice la pregunta específicamente. B, hogares en pobreza extrema, o el segundo punto, mejor para que no se confundan. Hogares en pobreza extrema en los que al menos uno de sus integrantes sea una persona en condición de discapacidad que requieran asistencia personal o personal o cuidado. Miren, no van a haber inscripciones, no se preocupen. De pronto ustedes dirán, Winter, ¿qué hago? ¿Debo consultar en el enlace o debo verificar algún formulario? No, miren, no se preocupen. Tan pronto habiliten el link o la plataforma para que ingresen su cédula o tengan el listado en PDF, yo se lo voy a compartir. El año pasado fue así. A lo que fue a finales de enero, por ahí como que el 20, el 19, les compartí el listado con nombres y ustedes pudieron validar en su momento si eran beneficiarios de Tránsito a Renta Ciudadana. De igual, yo voy a estar consultando, tan pronto tenga el listado oficial, se los voy a compartir para que usted verifique si está ahí, su nombre ahí en ese nuevo listado. Recuerden que es nuevo listado. Este año entran todos los que van a entrar a Renta Ciudadana, van a verificar quiénes cumplen con esas condiciones.
Tercer punto, unidad de intervención indígena con niños, niñas y menores de 6 años registrados en los listados de población indígena, construido por Prosperidad Social a partir de los cruces de información y las bases de datos. Ahora, viene aquí, de acuerdo con lo anterior, en el proyecto de resolución se hace uso de la clasificación del SISBEN. Es súper importante tener SISBEN actualizado. Hoy hablaba con un familiar que me contaba de que, venga familiar, una preguntita, yo cómo puedo ser beneficiario, yo no recibo nada. Yo no tengo trabajo, vivo el rebusque, tengo mi esposa, mi hijo, mi hija, y viven realmente el rebusque porque me consta que es así. Y la verifiqué en el SISBEN y resulta y pasa que lo tienen B4, ¿B qué? B6, si no estoy mal, entre B5, B6, bueno, un B alto. Yo le dije pues que claramente ahorita van a iniciar con el grupo A, que es pobreza extrema, y que si él hubiera salido según la clasificación en grupo A, pues iba a ser priorizado para recibir renta ciudadana por su niño menor, ¿sí? Niño pequeño, y o recibir compensación o devolución de IVA. Dijo, pero ¿por qué me quedó el grupo tan alto? O sea, ¿por qué si yo debo estar en pobreza extrema según mi condición, estoy en pobreza moderada? Yo le dije, pues de igual, mire, déjeme. Voy a consultar, estoy organizando este mes de enero, si Dios lo permite, una entrevista con el DNP, vamos a ver si se puede o si se logra, para determinar o para saber quiénes o cómo una persona aparece en pobreza extrema y por qué si está en pobreza extrema lo suben a pobreza moderada de un momento a otro en las bases de datos, pero eso tengo que consultar directamente con ellos, o sea, cómo manejan, o sea, cómo hacen esos cambios bruscos, que de A1 o A2 o A3 pasen a B5 hasta C1, o sea, que cómo hacen eso, pero eso estoy interviniendo, estoy preguntando, quedaron en darme una respuesta, vamos a ver si se puede lograr para saber detenidamente por qué hay esos cambios tan bruscos, ¿listo? Dice, para determinar los criterios de entrada por línea de intervención, cabe resaltar que dicha clasificación es establecida por el SISBEN y actualizada por el Registro Social de Hogares. Quiere decir que van a tomar en cuenta o van a tener presente para focalizar en este 2024 el SISBEN y el Registro Social de Hogares, que es el que ustedes han leído en la franja amarilla en la parte inferior de su puntaje de SISBEN. Por otro lado, o sea, el registro social de hogares es un montón de bases de datos, una cantidad enorme de bases de datos de diferentes entidades públicas. La salud, ICBF, mejor dicho, hasta entra ahí hasta la DIAN. Entran todas las entidades públicas o una gran parte para verificar si lo que está en el SISBEN es correcto. Y ahí le modifican. También me decía otra beneficiaria, Winter, ¿cómo es posible? Yo no trabajo, yo vivo del día a día. Mi esposo es el único que pues trabaja. Somos 3 personas y ¿cómo es posible que nos quede un puntaje tan alto? Ni siquiera en grupo B. ¿Cómo nos va a quedar en grupo C? No somos ricos, no tenemos, pagamos arriendo y lo que nos llegan pues es muy poco. Ella me decía que estaba en grupo A y que ahorita con la actualización del SISBEN subió a grupo C. Entonces, ¿por qué le quedaba tan alto? ¿A qué se basaba el SISBEN o la base de datos para saber cómo le suben? Entonces yo le estaba respondiendo eso, que estoy consultando cómo, o sea, mejor dicho, hasta que no quedo tranquilo, hasta que no sepa cómo es que le suben o por qué se cambia tanto el puntaje de un momento a otro. Por otro lado, la periodicidad de la selección, esto es lo que yo quería saber. Ustedes me han hecho la pregunta, ¿cada cuánto van a focalizar? O sea, ¿cada cuánto saldrán nuevos beneficiarios? Si una sola vez, por ejemplo, si salen ahorita y no vuelven a salir más. Esa es una pregunta muy buena, pues yo tenía que saberla oficialmente, claro está, ¿no? Que eso es oficial. Dice, periodicidad de la selección y conformación de la base de datos de hogares potenciales. Se señala que el proceso de selección y conformación de las bases de datos de los hogares potenciales del programa Renta Ciudadana se realizará cada 6 meses. Ojo al dato, cada 6 meses se va a focalizar nuevos beneficiarios. Cada 6 meses, o sea, si usted no entra ahorita, porque de pronto tiene algún error en el SISBEN, le subió, no ha podido sacar nueva encuesta, usted de pronto va a decir, ya perdí la oportunidad de salir. No. Si usted arregla su SISBEN, cada 6 meses, vuelve y revisan el listado y revisan la base de datos del SISBEN y revisan si lo pueden incorporar a usted. Eso es muy claro. Es decir, la focalización se realizará cada 6 meses. O sea, en junio vuelve a haber nuevo listado. O sea, revisan quiénes se quedan, quiénes siguen. Cabe señalar que el parágrafo transitorio del mismo artículo establece: el programa Renta Ciudadana durante los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución podrá aumentar la frecuencia del proceso de selección y conformación de las bases de datos de los hogares potenciales de acuerdo con las capacidades de expansión del programa. O sea, podrá aumentar la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Que ya no de pronto puede hacer cada 6 meses, sino de pronto después de junio o en el 2025 sea cada 3 meses, cada 2 meses. O sea, que vayan revisando quién puede recibir este beneficio. Y les voy a decir por qué sí es bueno. Ejemplo, ahorita usted tiene grupo B,
Un ejemplo, o grupo C. Pero resulta y pasa que de aquí a mayo, de aquí a abril, a usted le cambió el puntaje y le bajó a A. ¿Por qué? Porque se quedó sin empleo. Bueno, pasó alguna circunstancia difícil o usted de un momento a otro le volvió a bajar el puntaje y quedó en grupo A. Entonces, en junio, vuelven y van a revisar quiénes están en grupo A y vuelven y los incorporan. Pero también revisan si los que están en el grupo A que recibieron ahorita, a partir de junio, subieron al grupo B, los van excluyendo y los van pasando al tercera línea de intervención, que es fortalecimiento de capacidades. O sea, todo va a depender del grupo de Sisbén que usted tenga en su momento que haga la actualización. ¿Listo? Cada 6 meses. De pronto después sea cada 3 meses, pero cada 6 meses habrá un nuevo listado. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3, bueno, esto ya es normativa, es muy importante, se establece que la vinculación de los hogares se realizará de manera automática. Esto me parece interesante. Para los hogares potenciales priorizados. O sea, de manera automática quiere decir que eso va a ser, mejor dicho, colocan los listados de los nombres y ahí sacan como un Excel. Determinan quiénes son los primeros que deben recibir. Porque no todos, o sea, ¿cómo le explico yo? El grupo A se va a establecer por priorización también, ¿cierto? Van a incluir a 3 millones de hogares de pobreza extrema. También van a incluir los de pobreza moderada, pero paulatinamente. Y no tendrán que inscribirse. Automáticamente agarran del Sisbén, ¿sí? Automáticamente revisan la base de datos del Sisbén. Revisan la base de datos del Sisbén y de aquí, de una vez automáticamente, es o no es beneficiario. De una vez. No es que verifiquen, que lleve formularios, que vaya inscríbase, que haga una cola, que vaya y mire el cronograma, que mire el pico y cédula. Nada de eso. Automáticamente, usted está en grupo A y entra en valoración, entra. Colombia sin hambre, está cumpliendo, entra. Grupo B, por esa moderada, bono anual, entra. Grupos, creo que el grupo C no entra, porque eso es, mayormente será el grupo B, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado para el bono. Vamos a ver si entra el grupo C. Otro aspecto fundamental. ¿Habrá beneficiados migrantes en este programa, en este nuevo esquema que han planteado? Y si es así, ¿qué necesitan para ser parte de esos beneficios? Claro, la intención de Renta Ciudadana y en esos dos grandes componentes que te contaba, valoración de cuidado de Colombia sin hambre, va dirigido a los hogares en pobreza extrema con niños y niñas y adolescentes menores de 18 años. ¿Cuál es el requisito? Pues hacer parte del registro social, pero principalmente tener encuesta Sisbén 4. Entonces la invitación es para que tengan su encuesta actualizada. Esa encuesta pues hará parte del registro social y a partir de ello determinaremos cuáles son esos hogares a atender, que por supuesto están incluidos los hogares migrantes que seguramente adolecen aún más de oportunidades y que requerimos apoyarlos con ese quizás empujón que da esta transferencia y todo el acompañamiento. También es importante mencionar que como esto va a ser ahora más dinámico, la focalización no va a ser tan estática como era antes, pues los hogares tienen unos compromisos que cumplir a mediano y largo plazo y nosotros estaremos haciendo seguimiento hogar por hogar. Y en la medida que veamos que no hay un compromiso real por el hogar, que a pesar de todo ese seguimiento y de la oferta y de lo que estamos nosotros proveyendo en territorio, no hay un interés, pues puede perder el beneficio de Renta Ciudadana. Entonces no solamente es entrar porque es pobre extremo, sino que se tiene que comprometer con la estrategia que tenemos de acompañamiento y con todo lo que va alrededor de Renta Ciudadana. Más o menos, digamos que va a incluir esas valoraciones cuando se hagan esas visitas a los hogares para mirar si se está cumpliendo con algunas metas específicas. Bueno, las corresponsabilidades van a estar diseñadas de acuerdo a un enfoque territorial, van a tener diferentes componentes. Tenemos salud, tenemos educación, tenemos empleabilidad, emprendimiento, participación social, medio ambiente. Tenemos también temas de cuidado, es decir, no solamente vamos a estar como por ejemplo Familias en Acción, que solamente era salud y educación, aquí nos vamos a ir a ampliar aún más el abanico e incluso no solamente son los niños, niñas y adolescentes, sino el titular y los miembros de su hogar. Entonces, por ejemplo, un titular, una persona que reciba la transferencia que no haya terminado su educación escolar, pues parte de las responsabilidades puede ser termine su educación. También hay ferias de empleo, participe en las ferias de empleo. Hay un proyecto de medio ambiente en su municipio, participe. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a medir, cómo se generan esas capacidades a partir de toda esa oferta que vamos a disponer de ese seguimiento para que hagan parte del programa. Dos temas finales. El primero, en este momento, ¿cuáles son las cifras que se manejan en cuanto a beneficiados y recursos en los programas y hacia dónde estarían apuntando, digamos, esas nuevas metas con esta evolución de los programas?
Bueno, nosotros tenemos las respuestas desde dos miradas. La primera sobre los efectos que esperamos de este programa en cuanto a pobreza extrema monetaria y pobreza monetaria. Nosotros estimamos que cuando esté funcionando 100% renta ciudadana, porque va a entrar a funcionar progresivamente, cuando esté funcionando 100%, que es alrededor del año 2025, estaremos hablando que podríamos lograr, de acuerdo a esas estimaciones, una reducción de 6.6 puntos porcentuales. Y eso es un salto significativo en pobreza extrema, porque significa que esa es la cantidad ya en cuanto a cifras de que nos genera el DANE, de lo que vamos a familias, hogares que van a salir de la pobreza extrema. Y eso es importantísimo frente a materia de esta política social. En cuanto a cobertura, como les decía, la idea es cubrir a todos los hogares en pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes con estas dos transferencias. Y estamos hablando que en este momento, según el CISBEN, tenemos alrededor de 2.7 millones de hogares. Para la tercera transferencia, que es por capacidad, por cumplimiento, por logros, pues estarán todos hogares en pobreza moderada, así que podemos estar hablando que podemos ampliar la cobertura muchísimo más porque va a depender de quiénes realmente estén cumpliendo con esos logros y tengan acceso a esta transferencia. Y finalmente, el periodo de transición, ¿cuánto dura? Y si es posible, si se presentara algún problema, ¿lo tendrían previsto ampliarlo para poder cubrir alguna falla en ese proceso? Pues nosotros, digamos que este año precisamente Familias en Acción se le denominó Tránsito Renta Ciudadana, que era pues el periodo en que estábamos haciendo todas las adecuaciones institucionales, todo el tema del diseño ya del programa Renta, cómo va a funcionar y de las familias que van a entrar en estos componentes progresivamente. Al 1 de enero la idea es arrancar ya con Renta Ciudadana. Jóvenes en Acción pasa a ser Renta Joven, los jóvenes que estaban vinculados pasan a Renta Joven y vamos a abrir pues el próximo año nuevas inscripciones para Renta Joven de acuerdo a esos recursos disponibles y los cupos que tengamos. Y pues nosotros digamos que mes a mes vamos monitoreando cómo se está ejecutando el proceso, le vamos contando a Colombia qué familias han entrado a cada componente, cuándo van a tener su primera transferencia, a través de qué mecanismo y si pues la idea es que podamos ir informándoles cómo va evolucionando la implementación del programa para que todas las familias tengan la información a tiempo, oportunamente y puedan pues realizar los procesos, sobre todo de tener sus encuestas actualizadas y en el caso que entren a recta, de que sepan que entraron a recta y digamos que acepten esa vinculación y ese contrato social para que hagan parte de este